Las dos escrituras, y ahorita las vamos a ir viendo. Mateo capítulo 19, verso 4. Dice la palabra: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Bien, mis hermanos, pues empecemos por entender lo que es un fundamento. Es un principio y cimiento en que se estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. Otra definición de fundamento es la razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Un fundamento seguro es una base sólida, firme y fuerte. No puede moverse ni ser destruido y sostendrá cualquier cosa que descanse sobre él. Entonces, un fundamento es un principio, el comienzo de donde surge algo y no puede ser movido. Necesitamos siempre ir a la palabra para conocer los fundamentos que Dios ha establecido y caminar en base a esos recursos, a esos mandatos que Dios ha provisto para cada matrimonio, y entonces podamos reflejar lo que Dios espera y desea que sea el matrimonio. No hay institución más estratégica para que Dios se glorifique o para que el diablo se salga con la suya que el matrimonio. El hombre, en su diseño original, no fue creado para estar en soledad. Y se han escrito poemas, novelas, canciones, ¿verdad?, que tratan siempre de exaltar la soledad. Y hay una frase que puedo asegurar, ¿verdad?, que la mayoría la hemos escuchado, que dice: más vale solo que mal acompañado. Bueno, pues hasta cierto punto podríamos decir que esta frase, ¿verdad?, aplica cuando pues la compañía, la amistad, el conocido, ¿verdad?, pues es mala esa compañía, no edifica, no conviene. Entonces es mejor apartarse o hacerse a un lado. Pero ¿realmente estamos diseñados para vivir en soledad? Cuando Dios estaba creando al hombre, advirtió de inmediato una necesidad en él, la de estar acompañado. En el diseño original de Dios, en su mente ya estaba la pareja como esa célula de la cual se habría de multiplicar la especie humana. Tal vez muchas veces tomamos esto como algo de lo cual no le damos la mayor importancia. La importancia de que es el diseño original de Dios. No es una copia de algo y no es del hombre, es de Dios. Entonces, cuando esto se entiende así, o mejor dicho, cuando esto no se entiende así, es cuando el enemigo aprovecha muy astutamente esta situación y trata de deshacer el modelo de pareja con tanta influencia como lo podemos ver ahora, ¿verdad?, la diversidad de género y tantas otras cosas. Cuando Dios comenzó el mundo, Él puso en su ambiente todo lo necesario para una vida fructífera y placentera.
Todo fue hecho así para que el hombre habitase en plena comunión con el Creador y con su creación también. El hombre fue la máxima expresión de la creación hecha por Dios. El hogar es una parte que nos compete cuidar y debe ser antes que el trabajo, antes que las actividades y aún la iglesia, ya que el hogar ha sido establecido o diseñado como el fundamento de la sociedad. La sociedad depende por su carácter en gran parte de la expresión y la forma de las familias que la componen. Es por esta razón que es muy importante que la familia refleje el diseño y el deseo de Dios que tenía cuando la comenzó. El abordaje de los fundamentos de la sociedad humana no debe ser de forma ligera. Es una institución que surgió en el corazón de Dios. Él espera dar a conocer su carácter a través del desarrollo del matrimonio. Veamos entonces que el matrimonio es idea de Dios. El matrimonio nació en el corazón de Dios y es un regalo de Dios. El matrimonio es la institución más antigua que haya sido conocida por el hombre. Nos lleva de regreso a la creación en el jardín del Edén, donde Dios mismo realizó la primera ceremonia nupcial. Él también trajo a la primera novia para ser entregada a su futuro esposo. Después de que Dios creó al hombre, Él vio la necesidad que Adán tenía de una compañera. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, verso 18. Génesis 2, 18. Dice la palabra, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Porque después de hacer a Adán la criatura más maravillosa en el nuevo mundo, Dios tomó una costilla de su cuerpo perfecto para crear una compañera que estaría con él para toda la vida. Debe de haber existido una buena razón para que Dios hiciera esto. Él quería que el hombre supiera desde el mismo principio que su esposa realmente era una parte de él, para que así él la tratara como si fuera él mismo. ¿Cuál era la idea de Dios para el matrimonio? Podemos ver que el propósito primario de Dios para el matrimonio fue que dos personas fueran felices. No nos casamos para ser infelices, ¿verdad? Dios sabía que al compartir la vida juntos, ellos disfrutarían de los momentos más alegres. Y sabemos que en el camino, en nuestro camino del matrimonio, se presentan luchas, ¿verdad? Se presentan adversidades. ¿Y por qué lo sabemos? Porque las hemos vivido. Pero parte de esa idea de Dios es que ellos preservaran en la unidad, o sea, que protegieran, que resguardaran esa unión. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 10, versos 7 y 8, vamos a leer. Marcos capítulo 10, versos 7 y 8. El Señor Jesús hablando dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. La idea de Dios fue crear la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y los dos
llegar a ser uno. Ahora bien, sabemos que dos personas de pensamientos, ideas, personalidad, tal vez culturas diferentes, llegan en algún momento, en algún punto de la relación, a tener malentendidos. Y en ocasiones son por cosas simples, por definir algún color de la casa, ¿verdad? No nos podemos poner de acuerdo. El modelo del carro que queremos, los gustos en la comida, yo prefiero la comida dulce, no, yo prefiero la comida salada. Fuimos creados de diferentes formas también, ¿verdad? A mí me gusta ahorrar, a él le gusta malgastar. Y esto es solo una pequeña parte de los ajustes que trae consigo el matrimonio. Dios en su palabra nos enseña a arreglar esos malentendidos, esos enojos, ¿verdad? Efesios capítulo 4, verso 26. Vayamos a Efesios capítulo 4, 26. Dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. ¿Y cuántas veces nos cuesta, verdad? Muchas veces no queremos ceder. Luego salta el orgullo. Nos acaban de enseñar de eso, ¿verdad? Porque yo le voy a pedir disculpas o perdón si él me ofendió. ¿Por qué yo? Si él fue el que se equivocó. ¿Y cuántas veces no queremos reconocer que yo también tuve la culpa? Que yo también me equivoqué. Y en ese mismo capítulo de Efesios, capítulo 4, verso 2 y 3, Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les dice, sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Entonces, debemos aplicar esa misma palabra en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Ya que la idea de Dios para el matrimonio también es que el amor entre la pareja prevalezca, que no desaparezca o que se muera. Puede haber palabras que lastiman, que lastimaron, ¿verdad? Actitudes que hieren, pero confiemos en Dios que Él puede sanar las heridas y nos ayudará a perdonar los actos que nos han lastimado. La palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Vaya, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Dice, y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Como parte del amor, Efesios capítulo 5, versos 25 al 31, regresemos a Efesios capítulo 5, versos 25 al 31. Nos dice esta palabra. Bueno, aquí le está hablando al esposo. Dice, esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Porque nadie odia a su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida,
así como Cristo cuida a la iglesia. Pablo no podría haber hablado más claramente. Los maridos deben amar a sus esposas con el mismo amor sacrificial y generoso que Cristo ha mostrado por su iglesia. Y en el capítulo 5, en el verso 33, termina diciendo ese capítulo, dice, en todo caso, verso 33 del capítulo 5 dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces aquí vemos la instrucción para ambos, ¿verdad? La idea de Dios para nuestro matrimonio es que permitamos que sea Él quien dirija nuestro matrimonio. Cuando el esposo y la esposa ponen a Dios en primer lugar y buscan que Él los dirija en todas las áreas de su vida, caminaremos con la confianza y seguridad de que Dios tiene el control de todo y Él nos guiará, nos guardará y nos bendecirá de acuerdo a sus propósitos. Y entonces que podamos siempre repetir las palabras de Josué, capítulo 24, verso 15, que dice, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Ahora vamos a ver que el matrimonio fue diseñado por Dios. El matrimonio fue el diseño de Dios en la creación del hombre como varón y mujer. Esto se dejó claro en el libro de Génesis, que dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios la creó, varón y hembra los creó. Cuando una pareja de esposos pronuncia los votos, el actor principal es Dios. El gestor principal no es el pastor o un juez o el padre, es Dios mismo. Dios creó el matrimonio por su palabra. Génesis capítulo 2, verso 24. Vayamos a Génesis capítulo 2, verso 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora bien, si Dios creó el matrimonio y lo instruye, Él también lo regula. Si Dios ha sido el creador del matrimonio, aquellos que lo contraigan deberán hacer todo el esfuerzo posible por comprender y someterse a los propósitos para los que fue instruido. Lo que vemos en Génesis capítulo 2, verso 24, es el poder de la palabra de Dios. Ese poder de su palabra para la institución del matrimonio. Es Dios quien tomó a la mujer y se la entregó al hombre. Es Él mismo quien ordena y lleva a cabo en cada matrimonio una unión llamada una sola carne. El matrimonio fue diseñado por Dios porque es una unión en un solo cuerpo que Él mismo lleva a cabo. Él es el gran hacedor del matrimonio, pero solo cuando vemos en la palabra de Dios que Él es el diseñador y hacedor del matrimonio, solo entonces podremos apreciar su magnificencia. Solo así podremos reconocer que el matrimonio es diseño de Dios, proviene de Él y se lleva a cabo mediante Él. Dios, como creador del matrimonio, ha instituido deberes para que ambos cónyuges vivan según su diseño. En la actualidad, menos personas quieren casarse. Las estadísticas de divorcios cada vez siguen en aumento. La unidad de la sociedad, que es la familia, está en decadencia. El matrimonio no es un invento del hombre.
fue diseñado por Dios desde un principio. Y en el segundo capítulo de Génesis podemos leer la razón para que un hombre y una mujer formaran una unión. El diseño fue establecido por Dios y este no ha cambiado. No importan los tiempos, la cultura, los avances científicos y tecnológicos, ¿verdad? O lo que diga y opine la mayoría. Lo que Dios estableció no está en juego para ser cambiado. La unidad vital de la sociedad, llamada familia, fue dada por Dios para que el hombre sea el responsable. Por eso se le llama a amar a su esposa, dando lo mejor de él para cuidarla y protegerla. Y la esposa fue llamada para respetar a su esposo, reconociéndolo como la cabeza del hogar. Y no podemos invertir esos papeles, ¿verdad? Está escrito en su palabra, es diseño de Dios y no se pueden invertir. El hombre, su problema es su irresponsabilidad. Y el de la mujer es su deseo de tomar el control. ¿A cuántas les gusta tomar el control, verdad? Nos gusta. Pero tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice en su palabra. No se pueden invertir los papeles. Para vencer las estadísticas y no terminar en un divorcio, solo se deben seguir las instrucciones que Dios da en su palabra. Y se obtendrán matrimonios exitosos y estables que van a perdurar hasta que la muerte los separe. Así como cuando le damos instrucciones a nuestros hijos, ¿verdad? Estudia para que saques una buena calificación. ¿Qué pasa si no lo hace? Pues muy difícilmente va a sacar un 10, ¿verdad? Pero si obedece, lo más probable es que lo logre. Entonces, nosotros, como matrimonios, simplemente debemos obedecer las instrucciones de Dios por medio de su palabra. Y acabo de mencionar una, ¿verdad? Esposos, amen a sus esposas y esposas, respeten a su marido. Vamos a ver ahora que el matrimonio es creación de Dios. El matrimonio es creación de Dios y todo lo que Dios creó y crea es perfecto. No olvidemos que fuimos el primer diseño, la primera creación de Dios en esta tierra. Dios pensó en un matrimonio como base de todo, como base de una sociedad. Así que creamos firmemente en que somos un diseño perfecto ante los ojos de Dios. Y aprendamos a vivir bajo ese diseño perfecto que Dios creó. Entonces voltee a mirar a su esposo o a su esposa y dígale, somos un diseño perfecto de Dios. Dígale, somos un diseño perfecto de Dios. Algunos son altos, ¿verdad? Otros son bajos. Algunos son morenos, otros son blancos. Algunos son lacios, otros son chinos. Pero somos un diseño perfecto de Dios. Pero como todo lo perfecto que Dios creó, Satanás se ha encargado de desfigurar ese modelo original. Hoy en día hay muchos activistas que están solicitando por medios legales que se permitan las bodas entre homosexuales, entre lesbianas, pero aunque la sociedad lo apruebe, nunca fue ese el modelo de Dios, ni lo será. Dios nos creó varón y hembra, y les dio un mandato que únicamente entre personas del sexo opuesto pueden llevar a cabo. Por mucho que los homosexuales o lesbianas luchen por legalizar sus matrimonios, nunca podrán tener la bendición de fructificar, lo cual es el objetivo del matrimonio. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 19, verso 4, que es uno de nuestros textos base de esta noche.
Mateo capítulo 19, verso 4. Dice la palabra: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Los fariseos querían hablar del divorcio y de las opiniones rabínicas, pero Jesús quería regresarse a las Escrituras y hablar acerca del matrimonio. Jesús comenzó con el primer matrimonio, el matrimonio entre Adán y Eva. Este énfasis en las Escrituras y en el matrimonio, en lugar del divorcio, es un enfoque sabio para cualquier persona interesada en mantener un matrimonio unido. Nuestro Señor Jesús no cayó en la trampa de los fariseos, sino que volvió al principio, ya que no era cuestión de lo que ciertos rabinos enseñaran, ni siquiera lo que Moisés hubiera dicho, sino lo que Dios mismo había dicho en el principio del mundo. Repetidas veces el Señor Jesús va directamente a las Escrituras para contestar preguntas, así como para resistir al diablo. Y ese es un ejemplo para nosotros. Siempre debemos ir a las Escrituras. Los fariseos se jactaban de su conocimiento en las Escrituras, pero la pregunta que el Señor Jesús les hace, ¿no han leído?, implicaba que ignoraban muchos textos y entonces derrotó también la malicia de ellos. El divorcio no se puede ver como una opción lista, como esa primera opción cuando las cosas son difíciles en la vida matrimonial. Si el matrimonio está fundado en la creación, en la manera en que Dios nos hizo, entonces no se puede reducir a una mera relación de pacto que se rompe cuando las promesas del pacto son quebradas. Jesús indicó primero, de acuerdo a Génesis capítulo 1, verso 27, que Dios hizo al varón y a la hembra diferentes y que Dios une al hombre y a la mujer en el matrimonio. En esto, Jesús afirma la autoridad de Dios sobre el matrimonio. Es la institución de Dios, no del hombre, así que es justo decir que sus reglas se aplican. Al regresar el tema al fundamento bíblico del matrimonio, Jesús deja en claro que las parejas deben abandonar su soltería cuando dejan a sus padres y se unen en una relación para ser una sola carne. Jesús también les recordó a los fariseos que el matrimonio es espiritualmente vinculante ante Dios. El matrimonio no es simplemente un contrato social, y como Dios lo ha unido, Él espera que el hombre honre lo que Él juntó y que el matrimonio se mantenga unido. Haciendo referencia a la palabra junto o juntó, también se define como unido. Y un ejemplo de unido lo podemos ver en los bueyes en el arado, que están unidos por un yugo donde cada uno de ellos debe jalar equitativamente para poder avanzar. Y entonces esto nos da un claro ejemplo a nosotros de cómo debemos nosotros como matrimonio caminar, unidos cercanamente y avanzando juntos de una manera equitativa en todos los asuntos de la vida. El matrimonio fue instituido por Dios durante la creación, dado por Dios como un fundamento inmutable para la vida humana. El matrimonio existe para que a través de esta institución la humanidad pueda servir a Dios a través de sus hijos en una intimidad fiel y una relación sexual correctamente ordenada. Dentro del matrimonio, los maridos deben ejercer un papel de cabeza abnegada y las esposas una postura de sumisión piadosa a sus maridos. Esa institución nos señala la esperanza
de que Cristo regrese a reclamar a su esposa, haciendo del matrimonio una imagen viva del Evangelio de la gracia. Tanto los hombres como las mujeres son llamados a ser representantes de Dios, pero tienen diferentes funciones. A los hombres se les ha dado la responsabilidad principal de trabajar en el huerto. A las mujeres se les ha dado la función de ser ayuda idónea. La esposa y el esposo se complementan el uno del otro. Dios creó el matrimonio con ciertos parámetros ideales, portadores de imagen que son iguales en dignidad y valor, diferentes en funciones, dejando a su familia de origen y convirtiéndose en una sola carne. Nadie tiene una familia perfecta, ¿verdad? Todos estamos en proceso de perfección, de corregir, de mejorar con la ayuda de Dios. Entendiendo que el matrimonio es idea, diseño y creación total de Dios y no del hombre, y que está fundamentado en Dios mismo. Podemos mirar el matrimonio como esa institución creada por Dios para el bien del ser humano y entendamos que nació en el corazón de Dios y lo que Dios hace, lo hace perfecto. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no era lo mejor, no era lo más conveniente o lo más adecuado. Él necesitaba algo le faltaba. Cuando Dios dijo esa palabra tan importante, sabemos que cuando Dios dice algo, Él siempre tiene la razón. Mateo capítulo 19, verso 4 al 6, Jesús dijo, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Por lo tanto, cuando una pareja se casa, Dios está juntándolos. El matrimonio forma una nueva familia. El significado tras la idea de un hombre dejando a su padre y a su madre y uniéndose a su esposa es que una nueva familia se ha creado. Y la principal responsabilidad del jefe de familia es su propia familia. Porque antes de procurar el bien de otros, primero está la familia, ¿verdad? Como padres, nuestra responsabilidad es enseñar a nuestros hijos acerca del matrimonio, de lo que nació en el corazón de Dios, que fue su idea, que fue su diseño, porque a su tiempo, ¿verdad? Llegará el día en que ellos tengan que tomar una decisión. Entonces, es nuestra responsabilidad enseñarles, ya que lamentablemente hoy en día, la gran mayoría de la diversidad de modelos de familia que hoy tenemos se apartan del modelo natural y normativo que Dios estableció desde el principio de la creación. Tal vez hemos escuchado frases, a mí me ha tocado escuchar, de jóvenes que dicen, pues no nos vamos a casar ahorita, nos vamos a juntar y vamos a ver qué resulta, ¿verdad? A ver qué pasa, y si nos entendemos, pues bueno, y si no, pues bye. Entonces, no es ese el diseño que Dios creó, y no es esa la idea de Dios. Cada día, mis hermanos, nuestro matrimonio es como un reto. Y no importa los años que tengamos de casados, ¿verdad? Porque hay días que no siempre están color de rosa. Hay días grises también. A veces la enfermedad, la economía, los problemas con los hijos, en el trabajo, el cansancio, porque también nos cansamos, ¿verdad? Esas circunstancias hacen que tengamos una reacción. Pero eso no significa que Dios se equivocó
en el diseño del matrimonio. Porque ya dije que lo que Él ha hecho o dicho es perfecto, ¿verdad? Eso se lo mencioné hace un momentito. Muchas veces nuestra necedad y nuestra falta de sabiduría, el no querer someternos, ¿verdad?, a la instrucción de la palabra de Dios con respecto al matrimonio, nos hace estar en condiciones difíciles o poco favorables. Cada día tenemos que decirle al Señor, ayúdenos. Solos no podemos. La idea de Dios para el matrimonio es que perseveremos en la unidad, que el amor prevalezca y que sea Él quien dirija nuestros matrimonios. Para muchos, matrimonio es sinónimo de contrato temporal. Para otros es sinónimo de unión con alguien del mismo sexo. Pero la Biblia nos muestra otra perspectiva. Bíblicamente, el matrimonio es un pacto. Y el pacto es un compromiso, un acuerdo donde los involucrados aceptan respetar lo acordado. Vamos a ir al libro de Malaquías, capítulo 2, verso 14 al 16. Malaquías, capítulo 2, verso 14 al 16. Lo describe de esta manera, dice la palabra: ustedes preguntan, ¿por qué Él no acepta nuestras ofrendas? Porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud. Pero ustedes se divorciaron de ella, aunque era su fiel compañera y esposa legítima. Nadie con un poco de inteligencia haría eso. ¿Qué sería lo más sensato? Buscar que sus hijos sean parte del pueblo de Dios, ser cuidadosos de sí mismos y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. El Señor, el Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídese cada uno y no sean infieles. El matrimonio es bueno. Dios no solamente diseñó el matrimonio, Él también ha dicho que es bueno. Proverbios, vaya al libro de Proverbios, capítulo 18, verso 22. Proverbios, capítulo 18, verso 22. Dice la palabra: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18, 22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Dios tenía un plan bien definido cuando constituyó el matrimonio. La felicidad se encuentra en seguir ese plan. Así pues, el matrimonio tiene éxito únicamente cuando sigue el orden de Dios y se deja que Él ocupe una posición en nuestro hogar. Amén. Bien, lo invito a que tome de la mano a su esposa, a su esposo, y oremos juntos a Dios para darle gracias por este tiempo y por su palabra. Acompáñeme a orar. Bendito Dios y Padre bueno, grande en misericordia y fidelidad. En esta noche, Padre, queremos agradecerle porque usted, como nuestro Dios, en su bondad, usted ha guardado, Señor, nuestros matrimonios. Y usted sabe, Señor, cuáles han sido las luchas
y pruebas por las que hemos pasado. Pero en todo eso, usted, Padre, nos ha sostenido y nos ha ayudado. En este momento, bendito Dios, le pedimos que nos siga ayudando. Lo necesitamos en nuestra vida. Lo necesitamos, Padre, en nuestro matrimonio. Perdone nuestras faltas y ayúdenos también a perdonar aquellas palabras que han salido de nuestra boca con las cuales nos hemos herido y nos hemos lastimado. Gracias porque el matrimonio fue idea suya. Usted lo diseñó de manera perfecta. Gracias porque usted, Padre, nos ha bendecido, dándonos un hogar, unos hijos, y nos ha permitido gozar de tiempos muy buenos como matrimonios y como familias. Bendecimos su nombre y le damos las gracias por su palabra, que nos viene a recordar y a enseñar que todo lo que usted dice es recto, que usted no se equivoca, Padre, en lo que usted hace. Toda la gloria es suya, bendito Dios. Le damos las gracias en esta noche. Gracias por habernos permitido este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros. Usted ha sido fiel, Señor. Y aun cuando le hemos fallado, Señor, con nuestros matrimonios, en nuestros hogares, Señor, usted, Padre, sigue siendo bueno y sigue siendo fiel con nosotros. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre, a vivir, Señor, aplicando su palabra, Señor. Lo que usted nos enseña, bendito Padre, a través de su palabra, que no lo tomemos como algo a la ligera, Padre, sino que verdaderamente, Señor, podamos entender que todo lo que usted ha hecho, Señor, el matrimonio, bendito Padre, es algo que estaba en su idea, es su diseño y es perfecto, Padre. Permítanos, bendito Dios, con nuestros matrimonios poder bendecir y edificar la vida de otros, de aquellos matrimonios que aún no le conocen, Padre. Que no nos adoptemos al lenguaje, Señor, ni a las ideas, Padre, que muchos expresan del matrimonio, Señor, como algo malo, como el haber cometido un error, el habernos casado, Padre. No permita, bendito Dios, sino que con nuestra vida, Padre, y por medio de su palabra, así como el Señor Jesús, que siempre iba a su palabra, Señor, podamos dar ese consejo, esa palabra, Señor, que bendiga y que edifique y que restaure usted, Padre, por medio de su palabra a otros matrimonios, Señor. Muchas gracias le damos, bendito Dios, en esta noche. Reciba usted toda la gloria y todo el honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Puede darle un aplauso al Señor, porque solamente Él es digno. Amén.